Transmitiendo, como siempre, desde las instalaciones del restaurante Lindo Oaxaca, patrocinador de este programa, en el cual, pues bueno, usted puede disfrutar de pues un amplio menú. Tienes sabroso. que decirlo como lo dice don Jesús. Me metes en problemas. No seas malo. No seas malo, digo, porque don Jesús lo dice de tal manera que termina antojándose. Antojándose las tlayudas, el mole, los chapulines, el mezcal. Se extraña la voz de don Jesús, ¿verdad? Sí, claro que se extraña, hace falta. Hace falta, pero bueno, en fin, usted puede venir aquí al restaurante Lindo Oaxaca, que se encuentra en la avenida Cobá, casi esquina con avenida Yaxchilán, y disfrutar de todo lo que ofrece la gastronomía oaxaqueña, porque además tiene una peculiaridad. Todos los ingredientes son traídos directamente de Oaxaca, para que no haya duda de que se trata de una cocina originaria de este estado. Además ya hay un vuelo directo de Cancún a Oaxaca, ¿Sí? que es el que utiliza Sósimo. Por supuesto, para poder tener fresco, además muy fresco, sobre todo, ¿no? El tasajo, el quesillo, las tlayudas, en fin, venga aquí. Yo estuve el año pasado en Oaxaca con Sósimo, ahí coincidimos, atendí su muy amable invitación para la Guelaguetza. La Guelaguetza. Hombre, la pasamos 3 días inolvidables, Sí. intensos, ¿verdad, Sósimo? Es correcto. Sí, Jorge, la verdad que fue una visita. Hay que hacer la reservación de una vez Sí, para la una Guelaguetza. visita muy express, pero muy bien aprovechada, muy productiva ese viaje. Y verdaderamente quedó Ahí todavía. convivimos y bailamos con unas Ismeñas. mujeres del Istmo, sí. Es correcto. En el Zócalo, ahí quedaron los hechos grabados para la historia. Así es, efectivamente. Y todavía pues con ganas de volver ahora en la Guelaguetza 2020, que es 20 de julio y 27 de julio. Hay que hacer la reservación. Ya hay que hacer la reservación porque se agotan, y sobre todo a estar atento a los boletos para entrar al auditorio, que es lo más interesante. Que dura exactamente 2 horas el evento, ¿eh? 3 horas. Sí, 3 horas. 3 horas, pero bien milimétricamente coordinado. Y son 2 shows, uno es en la mañana, de 10 a 1 de la tarde, y en el turno vespertino de 5 a 8 de la noche, básicamente. Lo interesante de asistir a la noche es que hay juegos pirotécnicos, entonces la vistosidad del evento le da otro enfoque nocturno. Vale la pena. Para terminar el asunto, el tema contable, financiero, una opinión breve. ¿Crees que México puede entrar en una etapa de turbulencia económica por este tema del coronavirus? Sí, el tema del coronavirus, pero también hay otro tema, don Jorge, no hay que pasar de desapercibido, es el tema del petróleo, el tema problemático que trae. No hay que olvidar que la ley de ingresos para 2020 se cotizó a $49, independientemente que hay un blindaje, hay un seguro, pero de alguna forma ese seguro se cobra de manera parcial y básicamente está programado para el año 2021. Entonces, aún así, si bajara el precio del petróleo, imagínense, a 35 a $30, llegó un momento dado, no recuerdo en qué sexenio, que llegó a estar hasta $20 el precio del barril, que costaba más barato, mejor dejarlo de producir o de vender, porque es más caro extraerlo que vender el barril a $20. No sé si Javier nos apoya con ese dato, pero sí fue en la administración de Fox. Este es un enfrentamiento entre Arabia Saudita y Rusia, ¿no? Así es. Por los precios del petróleo. Exactamente. No hay que olvidar Pero que... como el mundo que vivimos es un mundo totalmente distinto al de nuestra juventud, Sósimo. Sí. Porque ahora los asuntos del mundo suceden hoy y tienen un efecto... Un impacto inmediato en todo el mundo. Impacto inmediato Así es. en la economía Es correcto. de todos los países. Hay que estar atento porque el efecto fuerte de esto es que el 31 de marzo esto básicamente se van a liberar estos precios con mayor aceleración a partir del 1 de abril 2020. Entonces ahorita es un principio, un preámbulo, lo estaremos monitoreando en estas charlas desde el café para ver cómo va a ser el comportamiento. No sé si Lamberto, que es un experto ya en finanzas, nos puede agregar ahí un minuto, maestro Lamberto, que está con nosotros también.
Sí, ¿qué tal? Buenos días a la audiencia. Y bueno, el tema básicamente está en este tipo de... Siempre hay cosas externas de la economía y hay unas internas. En este caso en particular tocaremos, hay dos puntos ahora que vienen ahora sí que de fuera, pero bien como decía don Jorge, ahora que estamos en un mundo globalizado, cualquier cosa que suceda afuera tiene una cierta afectación con nosotros. Si bien es cierto que estos puntos en particular no son derivados digamos que de esta administración económica que tenemos actualmente, sí también es cierto que esas cuestiones nos van a afectar. El tipo de cambio, por ejemplo, el día de hoy está a 21.24. En días pasados, cuando estuvo el tipo de cambio, digamos que bastante bajo, había algunas voces por ahí que decían que era derivado de nuestra economía, y nosotros aquí decíamos que no, el tipo de cambio va derivado, entre otras cosas, por el tasa de interés, y nuestra tasa de interés de referencia en este momento está a un 7%. ¿Qué hizo Estados Unidos la semana pasada, ahora que vino esta cuestión del coronavirus? Bueno, le bajó 50 puntos, le bajó a su tasa. ¿Qué es lo que ¿Qué significa para nuestros radioescuchas que no están muy Así es, familiarizados? a eso voy. Nuestra tasa de referencia está en 7. La idea es que baje a 6.50. ¿Qué ha sucedido en el pasado? Lo bajaron a solamente 25 puntos. Si usted puede revisar, a veces no es tan recomendable, si puede pedir préstamo a su banco, y a veces no es un préstamo de esos que hay que hacer un chorro de trámites, basta con la tarjeta de crédito que uno tiene. Bueno, pues hace un mes y medio un banco me daba una tasa de un 29%, ya era bastante bajo. Luego lo bajó a un 20%. Y todavía me faltaba un cachito para cubrir ciertas cosas. Por pura, busco lo que tiene otro banco, y la tarjeta de crédito estaba dando 1% mensual, es decir, un 12%. ¿Qué es lo que significa? Que la idea es que uno pueda gastar más. ¿De dónde? Pues si tiene que tener un préstamo, toma un préstamo para poder gastar más, para tratar de reactivar la parte económica. Obviamente ahora, ¿qué es lo que le decimos al radio escucha? Pues tenga mucho cuidado con ese tipo de cosas de créditos, porque si se endeuda demasiado, pues al rato tampoco va a poderlo pagar, ¿no? Entonces a eso es la tasa de referencia. El precio del petróleo el día de ayer estaba a $24.43. Como decía el contador Sósimo, nuestro presupuesto está en $49. Y la producción petrolera es de 1.954 millones de barriles de petróleo. Hoy, escasamente estamos llegando a ese número. O sea, ni estamos produciendo lo que se tiene en el presupuesto, y obviamente el precio está bastante más bajo. ¿Qué significa esta cuestión para nosotros? Pues bueno, pues al final el gobierno, que no va a recibir los recursos suficientes a través de los ingresos petroleros, lo va a hacer ¿de dónde? De los impuestos. Obviamente. Y obviamente, voy a seguir. En la parte de los impuestos, si bien es cierto que una de sus políticas es no incrementar más impuestos, que no haya más impuestos ni las que ya están, aumentar la tasa, entonces ¿qué es lo que va a buscar hacer? La eficiencia. Y en la eficiencia también es imposible poder revisar a todos. ¿Qué es lo que está haciendo? Los medios electrónicos. Hoy es muy simple. Cada vez que hace uno una factura, en automático se va al SAT. Y el SAT después lo único que hace es, y no lo hace una persona, lo hace una computadora. El SAT es el sistema de administración tributaria. Es nuestro cobrador de impuestos, el SAT. Lo único que hace es verificar cuánto declaro y cuánto fue lo que recibió facturas a mi nombre. Lo confronta y dice, tú debiste haber tenido un ingreso de tanto y un gasto de tanto. Una simple comparación. Y entonces manda cartas de invitación en este momento. Hoy me he acercado con el contribuyente al SAT y le dicen, sí señor, su panorama es muy simple. Usted dice que declaró 100 pesos y gastó 120. ¿Hay alguna discrepancia? ¿Hay algo que pueda aclarar, revisar? No lo vamos a revisar, le estamos avisando. En 15 días nos volvemos a ver para ver si se puede subsanar. Entonces, a eso estamos llegando. Y en la parte de los préstamos, si bien decíamos que no hubo una mayor deuda, no, porque se tomó de las reservas internacionales, de las reservas que había de los gobiernos anteriores. Había una cierta cantidad de dinero
que para el año 2019, para efectos de poder cumplir el objetivo del gobierno de la cuarta T, obviamente, que es un gasto social, lo tuvo que financiar de esa parte, de las reservas. Una crítica hacia el gobierno porque decimos, oye, esas reservas son solamente para casos excepcionales. ¿Cómo cuáles? Como esta del precio del petróleo. Si no te van a alcanzar los ingresos tributarios por la cuestión del petróleo, pues tómalo de las reservas, es muy válido, pero no lo tomes para tu gasto social. O de una contingencia. Si bien es cierto que es loable, que es bueno, también es cierto que al rato te lo vas a gastar y no va a haber para nadie. Eso o para cualquier otra contingencia que pueda haber. Bueno, entonces hoy se dice al radio escucha, habrá que tener cuidado. Si bien es cierto que las tasas de interés van a bajar, también es cierto que nuestra economía no se mueve. Entonces, la cuestión interna es eso. La economía está hasta cierto punto estancada, con un número, los mejores pronósticos estiman apenas entre el 1 y el 1.5 anual, lo que nunca se había visto, bueno, más de 10 años atrás, perdón. Entonces, habrá que tener cuidado con esa cuestión y esos son de los puntos que habría que tener hacia adelante el ciudadano de a pie. Cuidado en lo que va a gastar y cómo lo va a gastar. Muy bien, muchas gracias. A la hora. Pues qué bueno, vamos a saludar. Tenemos hoy, va a ser un programa también muy especial. Claro. El día de hoy. Vamos a saludar primero a Miguel Ángel Mesa. Pasen el micrófono, por favor, aquí a poeta, escritor, Periodista. Bueno, Miguel Ángel, qué gusto saludarte. igualmente, Jorge, qué gusto verte. Oye, tenemos aquí a Leonardo Padura. Bueno. Qué gusto, ¿verdad? Leonardo Un Padura, placer. gusto en saludarte. Hola, muchas gracias por la invitación. Buenos días. Buenos días, Leonardo. Tenemos también a Francisco López Sacha. Oh, muchas gracias, don Jorge. Buenos días para todos. Buenos días. Tenemos a Agustín Labrada también, nuestro muy buen amigo. Que anda ahí Muy con buenos días. movido con la camarita. Oye, Agustín, vamos a conduzcan ustedes la entrevista con Francisco López Sacha. ¿Qué trajo los libros? Con Padura. Francisco, López Sacha y Leonardo Padura. Padura, ¿qué trajo los libros? Ya me hiciste el favor de estamparle tu firma. Son una joya. Algunos. Toda la biblioteca, Jorge. Bueno, quizá no toda, ¿verdad? Leonardo? No, pero tiene una colección casi completa. Una colección casi completa. No tengo que mirar ahí. Falta La neblina del ayer. La neblina del ayer, sí, alguien me la. Que alguien te la afanó. Alguien me la afanó, sí. Yo ya leí la neblina del El ayer. año pasado, la transparencia del tiempo. Y la transparencia del tiempo que salió el año pasado. Y ahora, recientemente, un libro de artículos y ensayos que se llama Agua por todas partes. Que es un libro sobre un poco la estética de la novela y la técnica de la novela y el sentimiento de la novela, porque que es un libro que tiene que ver no solamente con cuestiones de carácter técnico y con cuestiones de carácter anecdótico, sino también con cuestiones de por qué en un determinado momento y para qué en un determinado momento uno escribe una novela. Esa es un poco la tesis central de un libro que es muy variado, tiene distintos artículos, hay textos sobre Alejo Carpentier, sobre José María Heredia, sobre los cuales yo he trabajado en el ensayo y en la literatura, en el ensayo y en la literatura, en ambas cosas, y otros temas diversos, la ciudad, por ejemplo. Ese es el último Es el último publicado porque hemos sacado recientemente y es lo que nos trae acá a Cancún y nos va a llevar a Mérida a principios de la semana próxima, una reedición de un viejo libro mío que tampoco Jorge tiene aquí. Que Ahí lo se tengo llama yo, se lo tenía Agustín, pero no lo traje, el de la salsa, Los ¿verdad? rostros de la salsa. Los Los rostros rostros de la salsa. Hemos hecho una reedición ampliada con una nueva entrevista con Rubén Blades que hace un poco un recorrido de qué ha pasado en estos 20 años desde que se publicó la primera edición del libro al presente. Lo hemos presentado en Colombia y en Panamá recientemente. Ahora vamos a hacer unas presentaciones aquí. No es casual que hayamos escogido el Caribe mexicano para hacer esta presentación, porque aunque sabemos que en México en general la salsa ha tenido un espacio de preferencia, de consumo,
Por supuesto, es en el área del Caribe, donde más influencia y más presencia ha tenido por razones culturales e históricas que ni siquiera voy a pensar mencionarlas, porque si empezamos, terminamos aquí mañana. Sí. Eso, ahora, y yo tengo algunos talleres de lectura en Cancún y en todos he incluido en mis listas sus libros. Y porque la impresión que tengo es que es un autor muy leído, lo es ciertamente, pero siempre me he cuestionado qué tan leído es en Cuba, qué tan conocido es en su propio país, un autor tan popular, tan mediático ya, en el buen sentido de la palabra, más ahora que ganó el premio Princesa de Asturias. ¿Qué pasa con la industria editorial en relación con su producción? Mira, hay realmente, hace unos 2 semanas estábamos presentando en la Feria del Libro de La Habana una reedición de mis novelas, de las primeras de la serie de Mario Conde, mi colega y querido amigo Francisco López Sacha y yo. Y yo dije allí públicamente, lo he dicho en muchas ocasiones, que a mí, como escritor, tengo una gran insatisfacción. Y esa satisfacción tiene que ver con la cantidad de ejemplares de mis libros a los cuales pueden tener acceso los lectores cubanos. El lector cubano es mi lector natural. Yo pienso en primer término en el lector cubano cuando escribo. Eso no quiere decir que escriba una literatura para los lectores cubanos. Pienso en ellos porque serían un destinatario ideal y un primer destinatario, pero por supuesto me dirijo a un público mucho más amplio. Y ese público mucho más amplio está en estos momentos en 30 lenguas. Mis libros se editan en 30 lenguas. El último ha sido el croata, llegó al número 30 con el croata. Y en todo el mundo de lengua española, pues mis libros, como ves acá hay ediciones de turqués diversas, pues circulan de una manera muy eficiente, muy eficiente. Más en los últimos años, desde que turqués pertenece al Grupo Planeta y tiene la distribución del Grupo Planeta, que es una distribución muy bien aceitada, muy bien preparada en todo el ámbito de la lengua española. Y en Cuba no se importan libros, por razones de carácter económico y por razones de carácter político. En un momento determinado se decidió no importar libros. Y tenemos un problema, porque si se importaran esos libros, este que ves aquí, el primero que tomo de los que le acabo de dedicar a Jorge, Herejes, costaba en España 23, 24 euros, que es prácticamente el salario de un mes de un cubano. Imposible venderlo en Cuba. Entonces, ¿qué hacemos? Ediciones cubanas. Yo le pido un permiso a mi editorial, hacemos ediciones cubanas. Esas ediciones cubanas, durante los últimos 25, casi 30 años, las he hecho con la misma editorial. Yo soy un autor de la editorial Ediciones Unión, de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. Mantenemos una relación muy estrecha y ellos han ido publicando todos mis libros. Ahora está pendiente de publicar La Transparencia del Tiempo. Estos libros tienen ediciones que pueden estar entre los 3, los 5.000 ejemplares, lo cual es una cifra muy pequeña para la demanda cubana. Hace 3-4 meses yo escribí una pequeña crónica porque me pidieron por el centenario de Simenón. Y dije, voy a escribirlo sobre el primer libro de Simenón que yo leí. Y busqué en mi biblioteca la edición cubana del Perro Amarillo. Simenón era un autor desconocido en Cuba, año 1971. ¿Sabes cuántos ejemplares? 50.000 ejemplares. Primera edición del Perro Amarillo en Cuba. Y se consumía, se gastaba, se vendía. Entonces te podrás imaginar que una edición de un libro mío de 3.000, 5.000 ejemplares es insuficiente. Hay problemas de papel, lo sabemos. Pero también creo que hay problemas de voluntad política de que circulen más mis libros. Ha habido ediciones como Ediciones del Hombre que Amaba a los Perros que han sido retenidas. Una parte de la edición de Herejes desapareció y después apareció misteriosamente. Se han hecho presentaciones mías sin promoción. En fin, que hay de parte y parte, como te digo, cuestiones de carácter material que las entiendo perfectamente.
vivo en Cuba, sé cómo se vive en Cuba, y cuestiones de carácter subjetivo, institucional, que lamentablemente afectan la presencia de mis libros en Cuba y de la relación con los lectores, que como dije, comenzando esta conversación, esta pregunta, esta respuesta tan larga que he hecho, porque es un tema que me apasiona y me reponea, como decía la profesora Mirta Aguirre, como la pica que te clavan en el lomo para que te enfurezca, que los lectores cubanos no tengan un acceso mucho más expedito a mis libros, independientemente de las condiciones y económicas. vaya que se verían retratados en esta realidad que se refleja en las novelas, que tienen una vertiente, pues no genérica, única, sino entre policíaca, negra, pero un cruce social crítico muy importante. Sí. Antes de conocer la respuesta de Padura, voy a, porque luego se me olvida, a mencionar un mensaje que nos envía Ignacio Grieco desde Uruguay, que nos está escuchando y viendo a través de Facebook Live desde Uruguay. Dice: qué honor que tengan a Padura en la mesa. Envíale saludos de Jaime Claro desde Uruguay. Jaime Clara. No sé si usted lo conoce, Bueno, pero muchas gracias por el Jaime Clara. por el saludo y por el mensaje. Sí. Mi literatura, hay distintos niveles posibles de lectura y creo que ha sido algo que yo he ido madurando a lo largo de mi carrera, perfilándolo y haciéndome más consciente y buscándolo con más conciencia, que es esa vieja máxima de Unamuno que repetía Alejo Carpentier y de la cual yo me apoderé, que dice: hemos de hallar lo universal en las entrañas de lo local y en lo circunscrito y limitado lo eterno. Yo siempre parto de Cuba, de la circunstancia cubana, y una de mis intenciones es hacer una crónica de lo que va siendo la vida cubana contemporánea, una crónica desde la perspectiva de mi generación. Mi literatura es muy generacional. Mario Conde es un personaje generacional, el personaje de la novela de mi vida, Fernando Terry, es un personaje generacional y sus amigos, el Iván, el hombre que amaba a los perros, es un personaje generacional. Es la experiencia de una generación que ha tenido características muy especiales, que no vamos a entrar en eso ahora porque también nos alargaría. Pero está esa mirada de la circunstancia local, pero he tratado de verlo desde una perspectiva que mire desde arriba esa circunstancia y la pueda universalizar. Y gracias a eso es que creo que tengo lectores en Croacia, porque si yo oí a un escritor cubano hace un tiempo decir que había escrito un cuento tan cubano que únicamente lo entendían los cubanos, y para él eso era un mérito. Y dije, bueno, está diciendo un gran disparate, eso es un gran defecto, porque cuando tú lees a Rulfo, estás leyendo historias que son muy mexicanas, pero estás leyendo historias universales, estás leyendo historias sobre el dolor, sobre la muerte, sobre la violencia, sobre la ambición, y yo creo que ese es el mérito que hace universal a Rulfo, que escribía de unos personajes de Jalisco, encallados en la tierra, pero con un conflicto humano, de la condición humana, que es universal. Y es un poco lo que yo trato de hacer con mis personajes. Una circunstancia cubana muy peculiar, muy difícil de expresar, porque la literatura no está para explicar las cosas. Y muchas veces tenemos la necesidad de poner un par de líneas para explicar por qué en Cuba circulan 3 monedas. Porque si no, un lector no lo entendería. De pronto que alguien tenga $1 y tiene que convertirlo en lo que se llama en Cuba el CUC y después convertirlo en pesos cubanos. ¿Qué locura es esta? Y tienes que buscar que el personaje en un par de líneas diga eso sin que se convierta en una explicación. Eso son estrategias que hemos ido desarrollando todos los escritores cubanos. Sacha, que está a mi lado, que ha escrito también muchas historias sobre la realidad cubana contemporánea, sabe que es un desafío. Ser comprendido por un lector que no esté al tanto directamente de nuestra realidad, pero que a la vez
no se convierta en un ensayo, porque no es para eso la literatura. La literatura es denotativa, no connotativa. Entonces hay que tener esa amplitud. Pero yo tengo mi formación de periodista fue muy importante en tener este sentido de la crónica y el sentido de la comunicación. Yo siempre creo que el escritor debe comunicar, a pesar de que a veces yo le pongo vallas en la pista para que tenga que ir saltando, pero le pongo una meta al final a la cual tiene que llegar, y esa meta es la comunicación. ¿Y cuál es el papel de la ficción ahí? Porque para hacer la literatura universal se necesita un ingrediente que tiene que ver con la imaginación, con la creatividad, con lo que seguramente maneja en ese ensayo donde habla de su propia poética, en donde no necesariamente entra en juego la fantasía, pero hay una imaginación poética que es literariedad y agrega algo que hace que aquello se aleje de la pura crónica. Este es un elemento muy importante. Yo tengo novelas que son puras historias de ficción. Muchas de mis novelas de Conde, aunque estén inspiradas en acontecimientos reales, son completamente acontecimientos ficticios. Tengo otras novelas que tienen un contenido histórico, real, comprobado, documentado. El hombre que amaba a los perros, el asesinato de Trotsky aquí en México en el año 40, Herejes, la llegada del barco cargado de judíos a La Habana que he rechazado, la novela de mi vida, el exilio, la lucha, la participación independentista y el exilio de José María Heredia, primero en Estados Unidos y después aquí en México, donde tuvo una vida política muy activa durante la década del 30. Fue un hombre cercano a Santana. Imagínate tú, te podrás imaginar por dónde andaba Heredia en aquellos años aquí en México. Y eso te organiza la información, Pero siempre hay espacios para poder crear la ficción, que es la que organiza y la que le da coherencia a esa información. En un caso de un personaje como Heredia o un personaje como Ramón Mercader, pues hay tantos vacíos que esos vacíos se llenan con ficción. El personaje más difícil para mí de trabajar, la historia más difícil, fue la línea de Trotsky en El hombre que amaba a los perros. ¿Por qué? Porque la vida de Trotsky está documentada prácticamente día a día. Escribió un diario de su vida que llega hasta el año 29. Y por eso yo empiezo la novela justo donde él cierra el diario. El día que él cierra su diario es el día que yo abro la novela. Porque lo anterior ya lo había contado él. Pero es que a partir de ahí, en cartas, documentos, entrevistas, se fue contando esa vida de Trotsky y se sabe perfectamente, pero siempre quedan elementos ahí medio en penumbra en los cuales uno puede, porque ¿qué pensó Trotsky el día que conoció a Mercader? La primera vez que Ramón Mercader, con el nombre de Jacques Monard, entró en su casa. Mira, eso le hizo algún comentario a Natalia Sedova, y de Natalia Sedova se supo algo después, pero no se sabe exactamente. Entonces, eso tienes que llenarlo con la ficción. Pero hay personajes que son muy difíciles, como es el caso de Trotsky, y otros que son más amables, como es el propio Mercader, más amable como personaje, quiero decir, porque era un gran hijo de puta, como todos sabemos. Más amable como personaje. U otros que también te dan el espacio de la imaginación, pero con mucho cuidado, como es el caso de Rembrandt en Herejes. Rembrandt no dejó una línea escrita, y lo que se conoce de él son informaciones que dejaron contemporáneos suyos, discípulos suyos. Pero Rembrandt dejó un discurso a través de su pintura. Entonces tenía que aprender el discurso de Rembrandt desde la pintura para poder ser fiel a este tipo con esas obsesiones y con esos problemas existenciales, creativos y económicos que eran tan importantes que en definitiva, mira, hace unos minutos estábamos aquí en esta mesa oyendo cómo la economía
nos va a afectar hoy mismo, a esta misma hora, nos está afectando los problemas económicos, te podrás imaginar en la vida individual. Tengo cientos de preguntas, pero Jorge, ¿cómo surgió Mario Conde? Mario Conde surge como una necesidad. Yo quería escribir una novela policíaca, Quería que esa novela policíaca fuera cubana, que fuera muy cubana y que no se pareciera a las novelas policíacas cubanas. Las novelas policíacas cubanas, mis colegas isleños están aquí, lo saben perfectamente, era un género que se llamaba novela policial revolucionaria. Y eran policiales, eran revolucionarias, pero no eran novelas. Le faltaba la literatura, excepto 5 o 6 casos salvables. Y yo voy a escribir una novela que sea una novela. Y fue lo primero que me propuse. Y para poder tener una visión de esa realidad necesitaba un personaje. Y necesitaba, yo creo que, mira, desde la felicidad, desde la complacencia, no se puede dramatizar la realidad. Yo creo que el drama viene de la insatisfacción, el enfrentamiento, la incomprensión, la disidencia, en el sentido justo que tiene la palabra con respecto a una realidad. Y Mario Conde es un personaje que es un policía renegado, porque es un policía que va haciendo una crítica de la sociedad a la cual supuestamente él representa y él tiene que defender. Y lo hace bien, porque hace bien su trabajo, pero lo hace con toda una reflexión. Entonces yo escogí, por supuesto, perdón, este es el coronavirus que me tiene un poco afectado. Sí. Voy bastante bien con él, Es que hay personas que quieren conocer a Mario Conde. Sí, ya se convirtió en un personaje. Tiene vida. ¿Qué hice? El problema es que Mario Conde es un hombre de mi generación. Sí. Mario Conde es un hombre de mi generación, que vive en un barrio como el mío, que estudió en las mismas escuelas que yo, que le gustan los mismos libros que a mí, que es aficionado al béisbol igual que yo, que no puede evitar cuando pasa por la calle una mujer bella, seguirla con la mirada, porque es un admirador de la belleza femenina, a pesar de que no es muy ligón, pero es igual que yo, le gusta mirarla. Entonces, con todo esto fui construyendo un personaje que ha pasado algo muy simpático en Cuba, y es que para mucha gente Mario Conde es casi un personaje real. Sí. Y la gente en Cuba me preguntó, ¿y qué es de la vida de Mario Conde? Por fin se casó con Tamara. Me preguntan por el perro de Mario Conde. Me preguntan por el perro. Oye, el perro de Mario Conde. Como si el perro de Mario Conde existiera. Y eso, Jorge, te digo, es muy satisfactorio, porque eso significa, y Sacha tiene toda una teoría con respecto a la pertinencia y la importancia de Mario Conde en la literatura cubana. Dice que es el segundo gran personaje de la literatura cubana después de Cecilia Valdés, y yo me pongo muy orgulloso cada vez que Sacha lo dice. Cierto, es verdad. Me pongo muy orgulloso, me hago así, me limo las uñas aquí así para que me vean que estoy orgulloso, como hacía el gato de los muñequitos, ¿no? Porque es conseguir ese paso mágico que es confundir la literatura con la vida. La literatura imita a la realidad, la literatura aumenta la realidad, la clarifica, la diversifica, pero cuando la literatura se convierte en realidad, bueno, pues eso es una maravilla. Así es. Netflix, la serie esta de Netflix, ¿qué éxito tuvo? La serie no es de Netflix, la serie es española. Es española, pero se distribuyó a través de Netflix y creo que quedó muy bien. Ayer hablábamos, justo llegando a Cancún, hablábamos de ese tema con los amigos y creo que sí que estamos muy satisfechos. Pero Sacha quería decir algo, por favor. porque yo estoy hablando aquí como una cotorra. Es que en realidad, Padura no solamente... Sacha, dinos una cosa. ¿Cuándo conociste a Padura? Yo conocí a Padura en el año 80. Cuando trabajaba en el quincenario
Caimán Barbudo, que era en ese momento nuestro templo a conquistar. Era justamente, tenía una tirada muy grande, creo que tiraba 1 millón de ejemplares. ¿No? 1 millón de... No. No llegaba al millón. El Caimán Barbudo tiraba entre 30 y 40 mil ejemplares. Sí, pero bueno, era Lo leía 1 millón de personas. Lo leí 1 millón de personas. Lo leí 1 millón de personas. Sí, yo conocí a Padura allí. Padura fue jurado del primer cuento que yo gané, que fue el premio Caimán Barbudo. Fue jurado con Omar González y con alguien más que no puedo recordar. No fue Bernardo Marqués. Creo que era Bernardo Marqués, Omar González y tú. Entonces yo conocí a Padura allí en la sede del Caimán Barbudo. Enseguida conversamos, hablamos. Bueno, luego lo leía como crítico literario, como periodista. Curioso, ¿no? Como crítico y como periodista. Y un buen día me empaté con los cuentos de Padura, ¿no? Se publicó una colección de los llamados jóvenes escritores en el año 85 en la revista Unión. Y ahí Padura publicó un cuento. Entonces ya yo leía a Padura, ¿no?, como escritor de ficciones, ¿no? Y bueno, ahí ya empezamos a tener una relación. Nacimos en el año 82 del premio David. Nacimos del mismo huevo, digo yo. Nació Abilio Esteves, Leonardo Padura y yo fuimos mención del premio David del año 82. Ahí nacimos a la literatura y a empezar a darnos a conocer como escritores de ficción. Y bueno, ya de ahí en adelante Padura publicó Fiebre de Caballo, una novela excelente. No tiene que ver con el ciclo posterior de lo que él desarrolló. Y un libro que voy a hablar de él, que es Alejo Carpentier, Un camino de medio siglo. Para mí el libro más importante que se ha escrito sobre lo real maravilloso lo escribió Leonardo Padura. Es superior a mi juicio al libro Un peregrino en tierra de Roberto González Echevarría, que es un buen libro, pero el de Padura llega más lejos. Padura investiga la esencia fundamental de lo real maravilloso y los procesos mediante el cual Alejo Carpentier transmuta la realidad histórica de América y la convierte en un mito, la hace mitológica. Y bueno, eso para mí es de la mayor trascendencia. El libro está brillantemente escrito, con una tesis muy audaz, y por eso digo que Padura es tan buen novelista como ensayista. Ese es un libro que se ha editado en 2 ocasiones en Cuba, o en 3 ocasiones. Y es un libro que salió aquí en México por el Fondo de la Cultura Económica. No me canso de leerlo, es un libro formidable. El Fondo de la Cultura Económica. Un libro formidable. Y luego, el Padura que ha escrito libros de música, como Los Rostros de la Salsa. Ayer le decía a Padura que somos los 2 únicos miembros de la generación que hemos escrito sobre música. Se va a presentar un libro Sí, sobre Prisionero del Rock and Roll. Y entonces Padura sobre salsa y yo sobre rock. Entonces, bueno, estábamos... La primera versión de mi novela, Padura la leyó, le hizo una brillante crítica en Juventud Rebelde. Fue mi primer crítico. Oye, tremendo orgullo, ¿verdad? Leonardo Padura fue el primer crítico de mi novela, de cumpleaños del fuego. Fui a su casa cuando todavía no tenía la segunda planta terminada y le conté la partitura musical de la novela. Y le canté la partitura musical de la novela. Bueno, hay algo importante que Padura tampoco cesa de repetir. Somos una generación privilegiada. El grupo que se inició, donde está Senel Paz, donde estuvo Miguel Mejide, donde está Abel Prieto, donde está Padura, Abilio Esteves, Arango, Luis Manuel García, Renato Montero, todo este grupo que yo le denomino la generación de la búsqueda. Voy a hablar de eso el 20 de marzo, cuando nos celebren los 70 en la UNIAC. ¿Por qué? Porque es una generación insatisfecha. Es una generación esencialmente insatisfecha. Siempre estamos buscando algo más. Y bueno, en el caso de Padura ha encontrado un camino insólito en la literatura cubana. Se ha convertido en un novelista policíaco a nivel mundial y ha creado un gran personaje mitológico que ya vive, está en la sangre y en la circulación sanguínea del pueblo cubano. Eso es algo extraordinario, inesperado, cuando la tradición policíaca era fundamentalmente europea y norteamericana.
y han logrado un milagro. El milagro de haber podido crear, a mi modo de ver, dos campos de acción que se van a unificar. La mirada social y la mirada policial. Y las dos se van a unificar. Con un proyecto de metáfora poética, que es la metáfora de la vida privada de un policía. Y cómo esa metáfora se proyecta y se convierte en la vida privada de una generación. Y eso me parece un hallazgo insólito en la literatura cubana contemporánea. ¿Cómo es que, fíjense que, no sé si les merezca alguna opinión, no más hago el comentario. En México ahora se comete en un promedio porque el presidente de la República se reúne a las 6 de la mañana con los encargados de la seguridad nacional para analizar los fenómenos de violencia en el país. Hay en promedio 80 muertos diarios en todo el país. Hay días que hay 65, días que hay 114, en fin, yo creo que hay 80 en distintas regiones del país. Y tenemos no sé cuántas policías en el país y son escasos los autores de novelas policíacas en nuestro país. Marco Ignacio Tagle incursionó, pero no se ha dado en México. Algunos autores de Sinaloa inclusive. La novela negra. Sí, La de Elmer Mendoza. También en un momento ya desaparecido Rafael Ramírez Heredia. Hay una novela fundadora, la de Rafael Bernal, El complot mongol, que es una novela fundadora del... Pero no tenemos la gran novela policial en nuestro país, siendo que es uno, no el país más violento, pero uno de los más violentos, cuando menos en esta etapa de nuestra historia en el mundo. Sí, mira, yo tengo un problema a la hora de escribir novelas policíacas, es que Cuba, y justo antes de pasar esta mesa lo conversábamos ahí al lado Sacha y yo. Afortunadamente la violencia no ha llegado a Cuba. Sí. Porque creo que la gran violencia de los últimos años a nivel mundial tiene que ver con dos fenómenos fundamentales. Bueno, la xenofobia, que ha sido un fenómeno que provocó, por supuesto, el Holocausto y tantas otras desgracias sangrientas a lo largo de la historia, y en los últimos años el narcotráfico. Sí. En Cuba hay drogas, en Cuba se consume droga, pero sigue siendo un consumo minoritario, muy perseguido, y no hay narcotráfico. Entonces, al no haber narcotráfico en Cuba, pues los niveles de violencia muchas veces quedan en que yo me fajo contigo porque tú le tocaste una nalga a mi mujer por la calle y nos ponemos violentos y yo saco una barra de hierro, te doy un golpe en la cabeza y te mato. O en un asalto, a lo mejor, en fin, hay asesinatos, pero no en la cantidad que hay en otros lugares. Por eso a la hora de escribir mis novelas policíacas yo siempre digo que yo me tengo que conformar con un muerto. Y yo tengo que hacer historias con un muerto. Hace poco veíamos una serie danesa, Dinamarca. En el primer capítulo aparecían 12 muertos, 12 cadáveres en un pantano. Una gran serie que es una saga que se llama The Killing, el asesinato. Si yo pongo 12 muertos en Cuba para empezar una novela, pues esto me expulsan del país. Porque sí, además sería una violación de la realidad. Claro. De la realidad, de lo verosímil absoluta. Entonces yo me tengo que conformar con un muerto. Y tan complicado esto de conformarse con un muerto, que cuando escribimos mi esposa y yo, que está ahí mi esposa Lucía López Col y yo, a la que le has dedicado la mayor parte de su sí, le he dedicado toda mi literatura. El primer guión de la serie esta de las 4 estaciones que se vio a través de Netflix, cuando preparábamos el argumento nos dimos cuenta de que había un momento en que caía la tensión dramática, caía. Y dijimos, mira, en vez de uno, vamos a duplicar la cantidad de muertos. Y pusimos 2. Entonces con 2 muertos pudimos desarrollar la historia. El segundo muerto es por un accidente. Ni siquiera es en esencia un asesinato, porque es alguien que persigue a otro y muere.
pero es realmente un accidente, porque es que no es lo típico de Cuba. Eso me complica a la hora de escribir novelas policíacas. Pero como Conde es tan reflexivo, pues en esa reflexión, y yo creo que el gran crimen sobre el que ha hablado Mario Conde no son los crímenes de sangre, son los crímenes sociales. Los problemas en Cuba de corrupción administrativa, de tráfico de influencia, de abusos de poder, de incomprensiones con determinados sectores de la sociedad, hayan sido artistas en un momento o en este momento, donde estamos viendo manifestaciones de censura que me parecen inadmisibles. Hubo un momento en que a los homosexuales en Cuba se les estigmatizó. Y bueno, sobre todo esos crímenes que no dejan muertos, pero dejan muchos cadáveres, pues es que ha sido fundamentalmente el apoyo de mi literatura. Bueno, aprovechando... ¿Tú cuándo conociste a Padura de Agustín? Como lector desde hace muchos años, ¿sí? Luego, a través de Norma, me contaba de Padura porque ellos fueron compañeros de estudio en la Universidad de La Habana, al igual que Alefeite, que también ha estado acá con nosotros, ¿no? Entonces, yo como lector de Padura, elegí un área que ha tratado un poco la crítica, que es el periodismo narrativo. Porque se va a presentar un libro tuyo. Se va a presentar mañana en la Casa de la Cultura de Cancún. Y bueno, y hoy se presenta un libro a las 6 de la tarde en la Universidad del Caribe, de Francisco López Sacha, un libro de ensayo que se llama Prisionero del Rock and Roll. Mañana a las 11 de la mañana Padura tendrá una charla con estudiantes, profesores y miembros de la comunidad externa en la Universidad del Caribe. Y en la noche, a las 7:30, se presenta mi libro Padura y el nuevo periodismo, que es este acercamiento a la obra periodística de Padura. Y el viernes a las 7:30 de la noche en el museo, en la Biblioteca Nacional de la Crónica, se presenta el libro de entrevistas Los Rostros de la Salsa de Leonardo Padura Fuentes. Lo presentará el cronista de la ciudad de Cancún, Fernando Martí. Este es el programa en general, aprovechando la parte noticiosa. Y bueno, pues para mí es un honor y una satisfacción que tanto Sacha como Padura hayan accedido a venir y compartir esta jornada de literatura cubana en Quintana Roo. De verdad, muchas gracias, Leonardo Padura. Muchas gracias. ¿Has pensado en la muerte de Mario Conde? No, para nada. Estoy pensando en la próxima novela de Conde. Estoy terminando ahora una novela en la que no aparece Conde, una novela sobre un fenómeno que estamos viendo ahora aquí mismo, la diáspora de los cubanos, Agustín cubano, Norma, mi compañera de estudio en la universidad cubana, lleva más de 20 años viviendo acá en México, y sobre eso tiene que ver esta novela, la diáspora de mi generación. Pero ya estoy pensando que posiblemente esté investigando un crimen que ocurre en los días en que Obama visita Cuba. Muy bien. Rolling Stone por un lado, Chanel haciendo un gran desfile por otro, Obama llegando a Cuba y hay un asesinato, Rápido y Furioso, y hay un asesinato, y todos los policías están en función de los grandes acontecimientos, y nadie se puede ocupar del muerto, y entonces mandan a buscar a Conde para que Conde se ocupe del muerto. Muy bien, Pedro, muy bien. La generación de su generación, los cachorros de la revolución, es una generación frustrada. Una generación, como dijo, de mucha búsqueda, de mucha inquietud, pero A ver, ya, tenemos una llamada de larga distancia. A ver, ¿quién es? Adelante, es el agregado cultural de la Embajada de Cuba en México. Adelante, por favor, le estamos escuchando. Buenos días, agregado cultural de la Embajada de Cuba en México y amigo de esos dos grandes escritores que tienes ahí. Muchas gracias, aquí le estamos escuchando. Osvaldo. Hola,
¿Cómo está, capitán? Capitán. Aquí perdiendo los grados. Bueno, no, quería era saludarlo y desearle lo mejor a ustedes ahí. Gracias, Waldo. Muchas gracias, Waldo. Gracias, Waldo. Gracias. Todo bien, ya los vi disfrutando de la playa, así que La foto ayer de la playa. Sí. está bien. Bueno, nada, solo quería decirle que estoy al tanto y que me alegra mucho que anden por aquí. Bueno, Y que casi seguro nos vamos a ver un poco más adelante. bueno. Muchas gracias, Muchas Waldo. gracias, capitán. Un abrazo grande. Sí, qué bueno que nos llamó. Es que es la magia de la comunicación, ¿verdad? De las nuevas tecnologías de la información. Sí, yo quiero decir algo. Yo había estado en varias emisoras de radio, estaba en muchas emisoras de radio y en programas de radio a lo largo de mi vida como escritor en medio mundo, por ejemplo en Francia. La radio se oye mucho y hago muchas entrevistas ahí en Radio Francia Internacional y tal. Yo nunca había visto una entrevista de radio tan loca como esta. En México, ya lo dijo Bretón cuando llegó aquí, es la tierra electa del surrealismo. Y sigue siendo. Hay una pregunta que hace José Antonio Callejo, buen compañero y en algún tiempo. Además de Padura. Ajá. Sí. Dice que Padura nos platique cómo ve el futuro del periodismo, incluso el presente con la irrupción de las redes sociales, siendo que él hizo y hace periodismo en distintos géneros. Bueno, esa es una pregunta muy complicada que merece una conferencia. Sí. Yo veo muy complicado el futuro del periodismo y el presente del periodismo, lo veo muy complicado. La desaparición de muchos medios de prensa, la disminución de las tiradas, la disminución de la cantidad de páginas de medios establecidos durante tantos años, es un resultado del desarrollo de las redes sociales. Y la prensa, en sentido general, el periodismo, la información no estaba preparada para la gran revolución digital que se ha producido. Un periódico tenía una estructura en la cual había una jerarquía y la información, el comentario, el análisis pasaba por una serie de filtros que lo validaban. Hoy en día en las redes sociales todo sube sin filtro ninguno y esto ha creado no solamente el fenómeno de la fake news, sino que ha creado fenómenos de desinformación y de agresividad en cuanto a los acercamientos a determinadas manifestaciones, personas, acontecimientos que realmente es muy complicado. Ya vivimos en un mundo suficientemente violento, como esto decía Jorge, para que además en las redes haya un espacio también de violencia muchas veces. Creo que tenemos que repensar, no sé de qué manera, las redes sociales. Hay que buscar que sean un vehículo realmente de información, de conocimiento, de comunicación, en el que yo no pido un arbitraje, no pido un control, pido una cordura, es lo que pediría. Ya casi para terminar, ¿conociste a personas que a su vez conocieron a Mercader en La Habana, que tuvieron trato con él? Sí, conocí varias personas. Mercader en La Habana vivía bajo anonimato. Se llamaba Ramón López, era un republicano español que vivía en La Habana, con su mujer mexicana, con la que conoció aquí, que ella lo iba a visitar a Lecumberri. Cuando ellos llegan a Moscú, adoptan a dos niños. Ella no podía tener hijos, adoptan a dos niños, hijos de un matrimonio de refugiados españoles que mueren en un accidente, y esos niños se crían como mexicanos, hispanos, soviéticos, e incluso viven aquí en México, porque tienen la nacionalidad de su madre adoptiva, de Roqueña, que ya murió también. Y Mercader
tenía una vida de muy bajo perfil, pero conoció a distintas personas con las cuales yo pude hablar. De la gente que más información me dio en el momento en que más yo le interesaba, fueron dos médicos que atendieron a Mercader. El médico que le diagnostica el cáncer, un eminente oncólogo cubano de origen mexicano, por cierto, de origen mexicano, el doctor Asco, hijo de republicanos españoles que habían huido de España, vinieron a México, él nació en México, fue a estudiar a Cuba, se enamoró de una cubana, cosa que ha ocurrido con alguna frecuencia, y se quedó a vivir en Cuba. Y el radiólogo que lo trató con un tratamiento completamente de placebo prácticamente, ¿no? Porque estaba ya tan enfermo que no era posible. Me contaron algunas cosas porque hubo un momento en que pude haber tenido acceso a determinadas informaciones un poco más interiores, pero preferí no hacerlo porque podía significar un compromiso. Hay veces que uno no debe meterse donde no lo llaman y hay lugares que siguen siendo muy complicados, y con la información que yo tenía yo podía construir al personaje, y bueno, después que se publicó la novela he tenido la posibilidad de conocer a varias personas relacionadas con él, incluido un sobrino carnal de Mercader, que lo visitó 2 veces en Cuba, me ha dado fotos, me ha dado documentos de la familia, algunos me ha permitido publicarlo, pero el 99,99% de los cubanos que vivían en Cuba en el año 1978, si se encontraban con Ramón Mercader, no sabían quién era Ramón Mercader. Ni aunque él le dijera, yo soy Ramón Mercader, la gente no tenía idea de quién era Ramón Mercader, porque ni Trotsky ni Mercader existían. Sí, pero un gran personaje, una gran novela. A mí me fascinó esta porque, en lo particular, porque a mí siempre me interesó la historia de la muerte de Trotsky. Es una historia muy mexicana, claro, porque además ocurre en una de las décadas más intensas de la vida de México, la década de los años 30. Es la década ya de la post-revolución mexicana, pero es el momento en que es el gobierno de Lázaro Cárdenas y México se convierte en un lugar que se mete en el centro del mundo porque todo el mundo venía a México. Es impresionante la cantidad de grandes personalidades, y voy a hablar solamente del mundo de la cultura, que pasaron por aquí, por México. Los surrealistas venían a México, después vino Buñuel. En fin, esto es un momento muy rico de la vida mexicana y un momento muy importante en la política mexicana, porque el hecho de que hayan recibido a Trotsky aquí en México, que Lázaro Cárdenas haya recibido a era Trotsky, rechazado en casi todo el mundo. no tenía dónde ir. Y una vez le preguntaron al presidente, ¿usted ha recibido aquí a Trotsky porque está de acuerdo con las ideas de Trotsky? Y dice, no, yo lo he recibido porque estoy de acuerdo con mis ideas. Y mi idea del asilo político es inviolable, y por eso es que yo he aceptado a Trotsky aquí en México. Gran tipo, Lázaro Cárdenas. Sin duda. Gran tipo. Mira, lo que pasa es que Padura es más joven que yo y él no leía muñequitos. Los muñequitos que traducía Julio Girona de Estados Unidos para la editorial Grijalbo tenían siempre una contratapa que decía, así asesinaron a Trotsky. Y entonces aparecía Trotsky agachado y una mano negra con una hachuela. Eso salía en las contratapas de los muñequitos que yo consumí en mi infancia. ¿Conociste la casa de Trotsky antes de escribir la novela o después? Antes. La primera vez que yo vine a México, en 1989, le pedí a un amigo que me llevara a Coyoacán, porque yo tenía la imagen de que Coyoacán era ese lugar donde había estado Hernán Cortés, donde estaba esto muy lejos, y cuando llegamos a Coyoacán y veo que hay una boca del metro, digo, coño, yo hubiera podido venir por 5 pesos, hubiera podido venir yo aquí a Coyoacán y no hubiera tenido que molestar a nadie. Y después he ido con frecuencia. La última vez que estuve, hice una presentación
en la casa, que es el Museo Trotsky ahora, fue el centro, la casa del derecho de asilo, y además fui ese día a ver a mi querida y admirada Elenita Poniatowska, y estuvimos toda una mañana conversando allí en Coyoacán. Pues muchas gracias, Ronaldo Padura. Gracias a ustedes. Agradecemos mucho. Muchas gracias por un este honor programa tan esta loco. plática contigo, de verdad. No, que quedan cordialmente invitados a la presentación del libro de Francisco Hoy, López ¿qué hay? Sacha, Prisionero del Rock and Roll, a las 6 de la tarde en el auditorio de la Universidad del Caribe, y mañana a las 7:30 de la noche en la Casa de la Cultura de Cancún, la presentación del libro Padura, el nuevo periodismo, donde estarán como presentadores Francisco López Sacha y Norma Quintana Padura. Muy bien. Miguel Ángel Mesa, qué gusto que hayas venido aquí a El gusto compartir es mío, estos micrófonos. muchísimas gracias. Te debía esta visita, Jorge. Sí. Javier, qué gusto verlos, de verdad. Cada vez que salga, bueno, Tropo a la Unia, ven aquí a platicarnos de su contenido. Tengo ese pendiente y te prometo que a partir del número siguiente, que viene muy interesante, estaré aquí presente para compartirte el contenido, para que lo vean. Has publicado textos de Sacha. Sí, claro. Sí. Muy bien. yo Bueno, es una recomiendo- revista fundamental para la literatura del Caribe, porque Fíjate, tiene... te adelanto, en el número 23 viene una cronología que realiza un poeta joven que se llama José Antonio Íñiguez, junto con David Anuar, nacido cancunense, que ahorita está en la Ciudad de México. Vamos a publicar una cronología que ellos elaboran de la poesía de Quintana Roo, desde que ellos localizan el primer texto poético de Luis Rosado Vega, publica en Quintana Roo, hasta el último poema, me tocó en suerte, fue el mío, que fue el poema ganador del Premio Internacional, hasta nuestros días. Todo lo publicado en Quintana Roo en materia de poesía. Una cronología que hace un testimonio fundamental. Yo quiero decir algo. Yo estoy conmovido porque el padre de la literatura cubana es José María Heredia. Sí. Y la gran novela de Padura es la novela de mi vida. Dice que es una de las mejores, ¿verdad? Para mí, la mejor. Para mí. Sí. Pero bueno, también El hombre que amaba a los perros es una gran novela. Lo interesante de Heredia es que en su exilio mexicano, su gran amigo fue Andrés Quintana Roo. Fue su gran amigo, el que lo defendió cuando él se opuso a Santana. Y eran diputados, los dos eran diputados. Sobre todo Heredia fue diputado por Toluca. Sí. Y participó en la vida política de México con gran reticencia. El único que lo apoyó fue Andrés Quintana Roo. Yo le decía a Agustín que este encuentro es como retornar a la relación bellísima de amistad entre dos grandes hombres, entre José María Heredia, que es el padre de la literatura cubana, y también de la nacionalidad cubana, porque la estrella solitaria fue inventada por Heredia. Que tuvo una participación política en México muy profunda, y que además la tuvo al lado de Andrés Quintana Roo, como se llama este estado, con toda justicia y con todo honor. Yo quiero añadir algo más, y es que también fue amigo de Heredia Wenceslao Alpuche, que en honor a la justicia es realmente el primer poeta de Quintana Roo, porque nació en el poblado de Tijosuco. Y la poesía romántica de Wenceslao Alpuche tiene todo el sello de su amigo José María Heredia. Qué maravilla, ¿verdad? Maravilloso. Cómo nos acerca el mundo. Sí. Pues muchas gracias. Sósimo está aquí con nosotros. Preséntalo tú, por favor. Sí, gracias, Jorge. Está con nosotros el contador Joel Calleca. Precisamente ve todos los eventos técnicos del Colegio de Contadores. Y una vez que nos lo diga para cerrar el programa. Sí, gracias. ¿Qué tal? Buenos días. Pues bueno, agradeciendo la invitación, igual que el mes pasado, pues para compartirles los eventos técnicos. Estamos organizando en el Colegio de Contadores Públicos de Cancún, siempre dando prioridad a la capacitación del contador público, sobre todo el que se encuentra colegiado,
En este mes de marzo hemos iniciado con algunos temas interesantes, como estudios finos del impuesto especial sobre producción y servicios, que ya se efectuó el día 5 de marzo. La siguiente fue la nueva declaración anual de personas morales, que tuvo una gran participación. Recordemos que ha tenido varias modificaciones y bueno, esto representa un tema interesante para los contadores públicos. También tendremos el día 12 de marzo reformas inminentes a la ley antilavado, el 12 de marzo de 5 a 8, y terminamos los eventos el día 18 con aspectos prácticos de la declaración anual de personas físicas, también muy interesante, de 4 a 9, sobre todo pensando en todas estas modificaciones que vienen como parte de las modificaciones a la plataforma del Declarasat. Pues bueno, esos son prácticamente los eventos que traemos para el mes de marzo, como siempre buscando algunos temas interesantes para los contadores públicos. Y pues bueno, pues no sé si aquí quisieran... La convención. Ah, ok, sí, claro. El tema importante que traemos para este mes, del 25 al 27 de marzo, Convención Regional Centro Istmo Peninsular. Tenemos una serie de eventos técnicos y sociales a partir del miércoles 25, con la gran inauguración de la Convención Centro Istmo Peninsular, y después de ahí una serie de eventos técnicos, donde por ejemplo el día jueves estará el licenciado José Hernández Cruz y el doctor Gonzalo Levi Obregón, que ambos participan en el despacho corporativo de COFIP, con un tema de proceso de defensa ante el congelamiento de cuentas y la Ley Nacional de Extinción de Dominio. Ese mismo día participa el doctor Leopoldo Reyes Equiguas, quien es rector institucional de la Universidad Latina, con el tema la prueba pericial, herramienta de transparencia y prevención de corrupción. Y pues bueno, una serie de eventos que se desarrollarán ese mismo jueves por la tarde, y terminando el día viernes con varios temas, sobre todo iniciando el día 29 con la licenciada Ágata Rodríguez Ibáñez, transparencia, principios implícitos de los derechos humanos en materia fiscal, y un panel muy interesante, sobre todo considerando las reformas que se ha escuchado mucho respecto al outsourcing. Un panel de integrantes, de especialistas del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, con un análisis integral del outsourcing, y cerramos ese mismo día, ya el viernes 27, con Lisbeth Beatriz Basto Áviles, secretaria de la Contraloría del Estado de Yucatán, con la ética e integridad en el servicio público. Pues bueno, son parte de nuestros eventos, el más importante, el de la Convención Regional Centro Peninsular, que reúne a muchos contadores de la región, digamos, sureste, de Puebla hasta Quintana Roo, y pues sería un gusto poder tener ahí contar con la asistencia de los colegas contadores, o simplemente los que estén interesados en temas de los que se abordarán en esas fechas. Muy bien, pues muchísimas gracias. Y de esta manera, pues despedimos el día de hoy el programa Desde el Café. Los escuchamos y nos vemos el día de mañana. Buen día.